Hola, 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 ¿qué tal? ¿Se me oye? Me gustaría que alguien me dijera si se me oye. Va con un poco de retraso, pero bueno. Hola, Carolina, ¿se oye? ¿Se me oye bien? Hola, 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 ¿se me oye bien? Hola. Bueno, nada, bienvenidos. Por aquí hay un montón de gente ya que está por aquí dentro. A ver. Begoña, Adrián, Paco, Ana, Lidia, Carolina, Johnny, Ventura, estás de incógnito. Adara, Débora, Vicenta. Muy bien. Bueno, antes de nada, daros las gracias por estar aquí esta tarde. Ya sé que, bueno, que tenéis muchísimas cosas que hacer, que tenéis muchísimos sitios donde ir, pero hoy tocaba un poco de quedarnos en casa. También tengo que decir que es la primera vez que hago un directo de este tipo, con lo cual, bueno, pues técnicamente estoy aprendiendo, con lo cual si hay alguna cosa que no, bueno, que tardo más en hacer que de lo normal, pues me perdonáis porque al fin y al cabo es totalmente nuevo para mí esto de emitir en directo y mola, ¿eh? La verdad es que sí, me está gustando. Es una pena porque, claro, no veo a nadie, no oigo a nadie, simplemente estoy aquí, pues eso, hablando yo solo. También os vais a dar cuenta de que, bueno, de que no os estoy mirando, porque la cámara la tengo más arriba. Y bueno, pues para poder ver los mensajes y poder ver si alguien escribe algo, la gente que entra, que saluda, que todo esto, pues tengo que mirar hacia abajo. Pero no os preocupéis porque estoy totalmente pendiente de todos los asistentes. Raúl, ¿qué tal, Raúl? Eh, bueno, por aquí veo a mi familia también. Oye, oye, oye. Andrés, ¿qué tal, Andrés? Bueno, pues si no me equivoco, os está apareciendo por aquí una encuesta, una pregunta. Me gustaría que la contestarais. Ya sé que es obvia, pero muchas veces pues no nos fijamos muy bien en lo obvio, no nos fijamos muy bien en lo que tenemos delante. Así que me gustaría que contestarais si la veis. Si no la veis, me lo decís. La encuesta después de que finalice el vídeo en directo. Vale, sí. Si veis la encuesta, podéis votar. Raquel, bienvenida. Uf, me veo... Claro, me estoy viendo totalmente retrasado, pero bueno. Vale, ¿estáis viendo la encuesta? Carol, tú haces de un poco de secretaria. ¿Se ve la encuesta o no? Oye, y si pongo un poco de música de fondo, se escuchará. A ver, un momento. A ver, un momento. Voy a buscar música para hipnotizar.
Vale, pues esta mismo. Esto que voy a poner son ondas alfa, que relajan muchísimo. Hola Mari. No se ve la encuesta. Vaya, espera un momento, a ver. La música sí se oye. Porque si no se oye la quito. Hola Raúl. Pues tengo los láser de palabra. Vale, pues. Hola, Virgen de los Desamparados. Hola, mi hipocondríaca favorita, María. Miguel, vale. Miguel, ahora mismo no caigo. Pero de todas formas, bienvenido. A ver, baja la música, vale. Gracias, Johnny. Adara, ¿se me oye ahora mejor? O quitamos directamente la música, no es por dejarlo un poquito, poner un poco de ambiente. Mira, la encuesta, no tengo ni idea de cómo publicar resultados. Me dice publicar. Bueno, no sé qué es lo que ha pasado con la encuesta. A ver, la encuesta es muy sencilla. A ver, más, bajo la música más. Bajo más. Hola Ana, ¿quién eres? Raúl, vale, ya la bajo yo. Vale, la encuesta lo único que decía era cómo pensamos que será más fácil luchar contra el virus. Bueno, en este momento contra el coronavirus. ¿Cómo será más fácil? Si estamos activos y positivos o si estamos preocupados y con miedo. Ya sé que la respuesta es obvia, pero quiero que nos demos cuenta de que estar en un estado de ánimo adecuado es muy muy importante, es más importante de lo que pensamos. No es cuestión de parecer más positivos o menos, es que realmente nos estamos jugando mucho. Vale, sigue entrando gente, empezamos enseguida. Tere, hola Tere, la manager. Alfonso, buenas Alfonso. ¿No se me oye? ¿Cómo que no se me oye? Bájala un poco más. No, la quito. Directamente, va, la quito. Ya está, ya estáis bastante relajados. Sonia, Elena, Laura, Carlos, Lucho. Bueno, pues oye, la verdad es que estamos bastantes personas. Oye, está bastante bien la cosa. Vamos a empezar enseguida porque, porque hay muchísimas cosas de las que os quiero hablar. También os quiero decir, bueno, pues que no va a ser el único directo que voy a hacer. Quiero hacer más. Eh, una vez que yo esto ya lo tenga controlado, quiero hacer más. Quiero ser un poco, bueno, si puedo ayudar a alguien a que sobrepase esta época, no que sobreviva, ¿vale? Porque sobrevivir suena mal. Ahora os lo explicaré porque no utilizo la palabra sobrevivir. ¿Cómo se llama? O resistir, ¿no? Resistir, que es la canción que se está poniendo últimamente. Si puedo ayudar a alguien a que Vale, gracias, Lucho. Si puedo ayudar a alguien a que bueno, pues que pueda llevar esta época
o aprovecharla de una manera adecuada y no caer en el intento, pues estaré contento. Bueno, antes de nada me voy a presentar. Yo soy Salva, soy hipnotista, soy hipnoterapeuta, me dedico todos los días a ayudar a personas a adelgazar, a dejar de fumar, eliminar ansiedad, miedos, fobias, estrés, depresión, bueno, todo lo que tiene que ver con las emociones. Me encanta trabajar con las emociones, con lo cual os vais a dar cuenta de que vamos a hablar mucho de las emociones. Noelia, ¿qué tal? Verónica, bienvenida. Vale, entonces lo que quiero decir es que, bueno, que voy a hablar desde el punto de vista de un terapeuta, de una persona que ayuda todos los días a personas a superar, pues, miedos, ansiedades y todo lo que tiene que ver con el estrés, con las preocupaciones. Y, y bueno, os voy a dar mi punto de vista, os voy a dar pero no mi punto de vista, digamos, porque a mí me apetece, sino por la experiencia que tengo del día a día. Si estoy ayudando a personas a superar todo esto, digamos que realmente lo que estoy utilizando, lo que estoy haciendo, pues está funcionando. No quiero convencer a nadie, solamente voy a dar mi punto de vista, voy a aportar lo que pueda para que las personas, para lo que los que estéis aquí, podáis manejar la situación desde otro punto de vista, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Y bueno, y una vez que me he presentado, soy el dueño de Hipnosis en Terapia. Antiguamente se llamaba Gabinete Eclipse, ahora se llama hipnosisenterapia.com. Y que, bueno, pues que vamos a empezar. Si os parece, lo que voy a hacer es, si funciona, vale, ¿se me oye ahora? ¿Se me oye, Raquel? Carlos, a ver. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola María, Carmen. No se escucha, no se oye nada. Ahora, sonido, ya hablaremos. No. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, 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 sí. Vale, 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 vale. Uf, menos mal. Vale, sí, sí, sí. Vale, ahora se oye. Vale, ¿veis la... Estáis viendo la pantalla con el logotipo de Hipnosis en Terapia y a mí me veis arriba, ¿verdad? Decidme algo. Ya, perfecto. Vale, sí. Bien, pues lo que vamos a hacer es... vamos a empezar. ¿Qué es lo que vamos a aprender hoy? Pues mirad, lo que vamos a aprender es qué es la ansiedad, porque todo el mundo habla de ansiedad, de hecho, tú vas al médico, te pasa cualquier cosa y lo primero que te dicen es pues, que tienes ansiedad, no te pasa nada, tienes ansiedad.
el médico sabe perfectamente lo que es la ansiedad, lo que pasa es que, bueno, tampoco es cuestión de extenderse muchísimo, ¿no? La ansiedad es una manera de llamarle a cualquier preocupación que tenemos realmente, pero hoy vais a saber realmente qué es la ansiedad. ¿No me oyes, María? ¿Cómo que no me oyes? Sí, 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 todo correcto. Vale. Bien, vamos a aprender también qué es el miedo, porque todo el mundo sabe, todo el mundo tiene miedo, todo el mundo hemos experimentado el miedo, pero realmente no sabemos qué es, ¿vale? Pues yo me gustaría que sepamos exactamente qué es el miedo, para qué está. ¿Por qué se disparan? ¿Por qué se dispara la ansiedad? ¿Por qué se dispara el miedo? ¿Por qué en esta situación en la que nos encontramos eh, con más razón, ¿no? ¿Por qué se dispara de esa forma y por qué lo pasamos mal? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa ansiedad? ¿De dónde viene el miedo? Porque tiene un origen, tiene una razón de ser. Digamos que esto no aparece porque sí, esto tiene un motivo, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, cómo reducirlos o cómo eliminarlos. Eh, a mí lo que me gustaría es que todos los presentes, pues en un momento dado aprendáis a cómo pues, a manejar esta situación. Entonces os voy a dar unas técnicas. Un momento que reduzco esto. Vale. Bien. Y ahora, ¿por qué es tan importante lo que vas a aprender? ¿Por qué es tan importante este directo, ¿no? Que aunque sea gratis, vais a ver que es súper, súper importante. Pues mira, es muy importante porque realmente estamos viviendo en una oportunidad, en un momento de oportunidad. Os he dicho antes que no me gusta decir lo de resistiré, ni lo de hay que sobrellevar el momento. No, porque realmente esto es una oportunidad. ¿Por qué creéis que sé que es una oportunidad? Si queréis vais contestando por aquí, pero ya os lo voy diciendo yo. Pues porque esto que estoy haciendo yo ahora mismo es la primera vez que lo hago. ¿Cuándo tengo yo este momento de inspiración o cuándo tengo yo este tiempo para estudiar cómo salir en directo en Facebook? ¿Cuándo tengo yo el momento o el tiempo para poder preparar un PowerPoint como el que estáis viendo y todo esto? Pues ahora, realmente es una oportunidad. De hecho, no solo esto, estoy haciendo vídeos, historias en Instagram y en Facebook todos los días. He grabado 40 vídeos. ¿Cuándo puedo hacerlo? Bueno, pues este es el momento. Yo estoy seguro de que todos los que estáis aquí tenéis alguna afición, seguro que sois buenos o buenas en algo. Y muchas veces vemos a gente que hace cosas, pues no sé, en YouTube, ¿no? Y dices, ¿y por qué? Realmente, hazte esta pregunta, ¿por qué yo no estoy haciendo eso que está haciendo esa persona en YouTube? Pues bueno, pues es un buen momento para empezar, es un buen momento para hacer realmente lo que te apetece. Hazte una lista, me he hecho una lista en la que he escrito las cosas que quiero hacer en este periodo, en esta cuarentena, porque, porque se pueden hacer un montón de cosas. Siempre nos estamos quejando de que no tenemos tiempo, siempre nos estamos quejando de que vamos muy estresados. Bueno, pues ahora es el momento, ahora no estamos estresados, ahora estamos en casa. Si lo que hacemos es pasarnos todo el día en el sofá viendo la tele, series, pues al final aborreceremos el sofá, aborreceremos las series y nos entrará más estrés todavía que incluso cuando estamos trabajando. Con lo cual, totalmente cierto, ¿verdad? Claro. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es aprovechar este momento. Esto es una oportunidad. Eh, todo en la vida son experiencias, al fin y al cabo. Mm, y esto es una experiencia que el resultado puede ser que nos guste o puede ser que no nos guste, igual que todas. Todas las experiencias, digamos que tienen un resultado, puede ser que me guste o puede ser que no me guste.
Si el resultado es que no me gusta, pues lo que hago es aprender de esa experiencia. Pero no pensemos que hay épocas malas, hay épocas buenas, solamente porque vamos mal de dinero o porque estamos estresados en el trabajo. No, simplemente todo son experiencias. Todo lo que haces en la vida son experiencias. ¿Quién no tiene experiencias? Pues el que se queda en el sofá viendo la tele. Eso está claro que esa persona no tiene ninguna experiencia. ¿Y quién se equivoca? Pues el que tiene esas experiencias. Realmente, si tú quieres emprender algo, quieres hacer algo que no es habitual en ti, pues puede ser que te equivoques, pero no pasa nada porque te equivoques. ¿De acuerdo? Entonces, si todo son experiencias, esto es una experiencia realmente. Si tenemos... eh, si realmente lo único que nos ocurre a estas personas, a estas eh, 50 personas por lo menos que hay ya en directo, eh, si lo único que nos ocurre es que estamos confinados en casa, que no podemos salir a trabajar, no podemos salir a tomarnos una copa con los amigos, pues realmente lo tenemos que vivir como una experiencia y una experiencia que se puede aprovechar perfectamente. Si tenemos la mala fortuna que, bueno, de que tenemos algún familiar enfermo o que nosotros mismos estamos enfermos, ya es otra cosa, ¿de acuerdo? Pero la mayoría, la mayoría estamos en la situación primera que os he dicho. ¿Por qué lo sé? Pues porque por las estadísticas. No sé ahora mismo cuántas personas habrá contagiadas en toda España. Si habrá 20, 25 mil personas. Somos 47 millones de personas. Es decir, es muy difícil que te toque a ti realmente. Con lo cual, la mayoría, doy por hecho que la mayoría de los que estamos aquí, lo único que estamos es preocupados por una situación desconocida, al fin y al cabo. Bueno, pues aprovechémosla porque esto es una oportunidad, realmente. Si tú la miras como una desgracia, lo único que estás haciendo es esperar a que pase todo este tiempo. ¿Para qué? Para volver a tu monotonía, para volver a quejarte, para volver no sé, a lamentarte de que todo el mundo te hace cosas que tú no quieres, que todo el mundo te maltrata o que todo el mundo se mete contigo o que el trabajo no funciona o que tu jefe, no lo sé. Realmente aprovechemos esta época, esta cuarentena y simplemente es muy fácil. Coge un papel y hace una lista de cosas que te gustaría eh, haber acabado cuando se haya acabado este tiempo de confinamiento. Por ejemplo, yo tengo en mi lista escrito varias cosas. Por ejemplo, yo tengo 2 páginas web que tenía pensadas de hacer y que no las hacía. Y las iba haciendo poco a poco, pero me daba mucha pereza. Pues bueno, pues ya tengo terminada mi página web de los espectáculos, que es salvahipnosis.com, y mi página web bueno, esto que os acabo de decir, ¿no? He cambiado el nombre, ahora ya no es Gabinete Eclipse, ahora es Hipnosis en Terapia. Pues todo esto lo he hecho en este periodo, nada, en esta semana que llevamos de confinamiento. Esto es uno de los objetivos que yo me he propuesto para tenerlos terminados cuando acabe esta cuarentena. Pero al mismo tiempo es bueno también que pongas en esa lista lo que quieres hacer al día. Bueno, pues un poco de ejercicio, pues un poco de ejercicio. O quiero, no sé, dedicarme a hacer cada uno lo que queráis, pero algo pequeño, pero que sepas que todos los días lo tienes que hacer. Y luego, por supuesto, dedicar un momento del día para hacer ese objetivo que quieres conseguir cuando acabe esto. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces no intentamos ni siquiera, no damos un paso por muchas cosas que queremos conseguir. ¿Por qué? Porque lo vemos muy, muy grande. Al verlo todo tan grande, realmente no nos movemos. Esto no es para mí, esto yo no voy a ser capaz, yo no voy a valer. Bueno, pues
ten en cuenta que todo en la vida, todo en tu vida ha sido así. Tú recuerdas, no recuerdas cuando empezaste a andar, pero cuando tú empezaste a andar, lógicamente no te pusiste a andar de repente. Cuando nadie se lo esperaba, el niño se puso a correr. No, no es así. O sea, tú te intentabas levantar, ¿no? Y cuando te estabas levantando, ¡pum!, te caías. ¿Y qué hiciste? ¿Te quedaste ahí? ¿Te quedaste ahí sentado y ya no te levantaste? Pues no, lo que hiciste fue volver a hacerlo y hasta que al final te quedaste de pie y empezaste a andar. Todo son pasos. Si tú el objetivo que tienes en este momento es muy grande, lo que tienes que hacer es dividirlo por pasos. Yo siempre pongo el ejemplo de la Vuelta Ciclista. La Vuelta Ciclista a España, o el Giro de Italia, el Tour de Francia, me da igual. ¿Qué hacen? ¿Recorren toda España en un solo día? No, ¿verdad? Lo que hacen es etapas. Bueno, pues un objetivo es igual. ¿Por qué os estoy hablando tanto de los objetivos? Pues porque realmente los objetivos, no cumplir, no conseguir esos objetivos, genera ansiedad y genera miedo. Y ahí vamos con la siguiente razón por la que es importante aprender. Porque podemos llegar a caer en una depresión eh, si lo único que hacemos es mirar las noticias. Bueno, las noticias, fíjate que las noticias casi son las que menos daño hacen. Yo estoy viendo en redes sociales barbaridades, cantidad de cosas que me parece que no es bueno para la salud mental y por supuesto para la salud física. Eh, ¿Ha pasado algo? A ver, sí, seguimos. ¿Qué ha pasado? ¿Ha cambiado aquí algo? ¿Me seguís viendo? Ah, vale, está volviendo, vale, perdón. Bien, estaba diciendo que todo lo que estamos viendo en las redes sociales, que la mayoría son falsos vídeos, falsos audios, todo esto lo único que está haciendo es generando malestar, generando mucho cabreo. Si nosotros en esta época que vamos a estar confinados en casa, lo único que hacemos es estar cabreados desde que nos levantamos hasta que nos dormimos, pues lo vamos a llevar mal. Vamos a acabar, cuando salgamos a la calle, no vamos a ser los mismos. Ya te digo que no vamos a ser los mismos. Ya esto nos va a cambiar por completo. Pero fíjate, fíjate cómo nos va a cambiar si en lugar de aprovechar todo este tiempo que tenemos ahora mismo, esto que siempre decimos que no tenemos tiempo, que qué mierda de vida tengo, bueno, pues resulta que ahora tenemos la oportunidad de cambiar y de aprender. Por ejemplo, es otra cosa que podemos hacer cursos online, hay muchísimos. Yo no paro de hacer cursos online. Entonces, si no hacemos algo, si no aprovechamos el tiempo, y además estamos viendo Facebook, estamos viendo todo lo que viene por WhatsApp, todo eso, realmente vamos a acabar muy mal. Todos los que estáis aquí, es porque en algún momento, eh, bueno, os estáis identificando con una persona que tiene o ansiedad o que tiene miedo, con lo cual esto lo estamos haciendo más grande. Yo lo que os diría en cuestión de los bulos, yo os voy a enseñar ahora técnicas, pero yo lo que diría en el tema de los bulos es que veáis menos las redes sociales, que no entréis al trapo con muchas cosas que hay escritas, la mayoría son falsas, eh, y que realmente si veis a alguien que os importa, que está escribiendo cosas negativas, enfadados, solamente transmitiendo mala energía, pues si de verdad os importa, pues decirles bueno, pues que realmente esto no va a ser bueno, no va a ser bueno para ellos. Hay que ser un poquito prácticos, hay que pensar y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que más me va a ayudar? Ver lo mal que está todo,
o no lo que está, no lo mal que está todo, sino lo mal que me están diciendo que está, o ser positivo. Simplemente, o sea, valóralo. ¿Qué es lo que más te va a ayudar? No es práctico estar todo el día cabreado, estar todo el día disgustado, estar todo el día... La preocupación ya viene sola, pero si además le añadimos todo esto, realmente nos estamos haciendo mucho daño y puede ser que cuando acabe la cuarentena estemos mucho peor sin haber caído contagiados por el virus. Puede ser que estemos muchísimo peor emocionalmente y mentalmente y que, bueno, y que luego nos cueste mucho salir. Que caigamos en una depresión o que caigamos en algo peor, ¿vale? Con lo cual, es una oportunidad lo que estamos viviendo. Así que haceros vuestra lista. Quiero que me pongáis por aquí o que mañana me escribáis, que me digáis, mira, pues yo ya he escrito mi lista. Por supuesto que sean cosas que puedas conseguir, ¿vale? Que bueno, yo en el caso de la página web, pues era algo que realmente lo que estaba haciendo era procrastinar, o sea, dejamos las cosas para luego y llega un momento en que nos damos cuenta de que no hemos hecho nada. Bueno, pues hacer una lista de cosas que sí que, pues no sé, al que le gusten las manualidades, pues hacer manualidades que quiero hacer, mira, tenía pensado de hacer esto, bueno, pues el que tenga pensado de aprender algo, os animo ya, o sea, podéis aprender lo que os dé la gana, lo que queráis, tenéis YouTube. Mira, es otra de las cosas por las que estamos viviendo una oportunidad. ¿En qué momento de la época del ser humano hemos tenido la oportunidad de estar ahora mismo, como ahora mismo? O sea, yo en mi casa y vosotros en la vuestra, y estar aprendiendo o estar transmitiendo, comunicándonos. Nunca. Esto es una oportunidad realmente. Es decir, no veamos todo lo malísimo que es lo que está ocurriendo, porque hay mil oportunidades, hay mil cosas. Si nos estamos preocupando por el futuro, por nuestro trabajo, bueno, pues ¿por qué no haces un curso? ¿Por qué no te metes en YouTube? Empiezas a aprender, no sé, marketing. El marketing siempre va a funcionar, nunca, nunca va a fallar. Es el momento, es la oportunidad. Porque si no lo haces dentro de un tiempo, cuando salgamos de esto, vas a ver que realmente lo que has hecho ha sido perder el tiempo. Te vas a encontrar peor de lo que estabas. Si ya estabas con ansiedad, ya tenías tristeza, ya tenías una preocupación excesiva, realmente lo que vas a ver es que vas a estar mucho peor. Mira, por aquí dicen, claro, lo que dice que no hay que pensar en el futuro. Cuando nos dejen salir, arreglaremos lo que haga falta y reclamaremos lo que el Estado no vea que no nos tiene que dar, efectivamente. Pero ahora mejor aprovechar el tiempo, claro que sí. Efectivamente, aprovechar el tiempo y aportar al mundo nuestro granito de arena, claro. A mí me falta día. es que tú eres única, Mari. Claro, si es que es así, a mí también. A mí también. Yo me voy a dormir a las 7 de la mañana haciendo cosas. O sea, porque cuando salgamos de aquí no voy a poder hacerlas. Eso lo tengo clarísimo. Entonces, quedaros bien con estos dos puntos. Es una oportunidad y además podemos caer en una depresión. No lo tomemos en broma porque realmente podemos caer en algo que no queremos. Vale, la tercera razón por la que es importante es porque, bueno, es lo que yo os había puesto en la encuesta. ¿Cómo creéis que vuestro cuerpo va a luchar más fácilmente contra el virus? ¿Cómo creéis que vuestro ánimo, cómo tiene que estar vuestro ánimo para evitar, o sea, para tener fuertes nuestras defensas y para evitar que el virus entre? Porque ya están diciéndolo, o sea, depende de las defensas. ¿Por qué atacan a las personas más mayores? Porque tienen las defensas más bajas. Si tú, además lo están diciendo también, ¿no? Que hay muchísima gente que ni siquiera va a saber que lo ha tenido,
¿Por qué? Pues porque tiene las defensas altas, porque tiene... Cuando tú tienes un disgusto, cuando tienes una preocupación, cuando tienes un miedo, cuando tienes una bronca, todo esto, quédate con esto, todo esto es como si te tomaras un chupito de veneno. Eso es lo que siente tu cuerpo. Tu cuerpo se debilita. Tu cuerpo se viene abajo. Se viene abajo. ¿Cómo creéis que está una persona que por la mañana se levanta y si hace frío, ¡guau, qué frío que hace! Si hace calor, ¡buf! Ya verás lo que voy a sudar. ¿Cómo creéis que va a estar? ¿Cómo creéis que está su sistema inmunológico? ¿Cómo creéis que está sus defensas? ¿Qué pasa? Pues que en ese momento viene la gripe o viene cualquier virus y es muy más fácil de que a esa persona le entre el virus porque no tiene esas defensas. Ya haré un directo hablando del médico interno porque es súper interesante y está más que demostrado. Realmente lo que le damos mucha importancia es a cómo está nuestro cuerpo, pero es que si no estamos emocionalmente bien, si no estamos con la mente apropiadamente, en el estado apropiado, nuestro cuerpo se va a debilitar. Acordaos, cada disgusto, cada bronca, cada preocupación que tienes es como si cogieras un chupito de veneno y te lo tomaras. Así de claro. Eso es lo que le hace tu cabeza o tus pensamientos a tu cuerpo. Realmente son tus pensamientos. Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues porque nos va a hacer que si nos contagiamos, nos podamos curar. Si nos venimos abajo, el virus va a poder con nosotros. Y si estamos fuertes, el virus ni siquiera va a entrar. Con lo cual, vamos a pasar a qué es la ansiedad, pero antes me gustaría que me escribierais por aquí si tenéis alguna duda, tenéis algún... No sé, que me digáis qué es lo que os parece hasta el momento para continuar. Es verdad, eso tienes razón. ¿En qué tengo razón, Johnny? Yo no quiero tener razón, yo simplemente lo que quiero es que veamos que la realidad realmente no existe. Lo que ocurre es que, digamos que el problema no es lo que ocurre, sino cómo interpretamos lo que ocurre. Por lo tanto, es todo nuestro pensamiento, es toda nuestra interpretación. ¿Y de qué depende que interpretemos las cosas de manera positiva o de manera negativa? Pues depende de nuestros pensamientos, de nuestro estado de ánimo. Si estamos preocupados, estamos tristes, estamos enfadados, pues realmente todos los sucesos, nuestra realidad va a ser negativa. Pero si vemos todo desde otro punto de vista, si estamos entretenidos, estamos haciendo algo, estamos tenemos la mente activa, pues lógicamente nuestra realidad va a ser distinta. Eso es lo que realmente, eso es lo que al fin y al cabo se busco con este directo, ¿no? Que veáis las cosas desde otro punto de vista. Las cosas van a seguir pasando igual. Eso os tiene que quedar muy claro. Todo va a seguir igual. Lo que va a cambiar es la forma en que vais a ver vosotros las cosas. Realmente en terapia lo que se hace es eso, es que la persona cambia para poder ver las cosas desde otro punto de vista, porque las cosas van a seguir pasando lo mismo, van a seguir igual. Vale, me alegro que veas que es verdad en lo que he dicho sobre la negatividad. Eh, yo lo vivo a diario y me dejo, claro, ya, y me deja atorrado y agotado, totalmente. Acuérdate, Johnny, acuérdate que realmente es como cada negatividad, cada momento, cada disgusto es un chupito de veneno y tu cuerpo lo está notando. Eh, con la edad, ese chupito de veneno cada vez nos hace más daño. Así que lo que hay que hacer es, antes de nada, pararnos y empezar a ver las cosas desde otro punto de vista. Ahora veremos un poco por qué
funciona de manera automática? ¿Por qué nos salen esos pensamientos negativos de manera automática? Porque yo sé que tú no quieres pensar de forma negativa, tú no quieres estar triste, tú no quieres estar preocupado, pero hay una parte de ti que te obliga, ¿verdad? Bueno, pues ahora veremos un poco por qué ocurre. Bueno, podemos continuar. A ver, un dedo para arriba a todo el mundo, a ver si podemos continuar. Si me estáis escuchando, ¿hay alguien? Qué raro es esto, estar hablando aquí yo solo. A ver, ¿hay alguien? ¿Escucha a alguien? Tomaré nota. Bien, bien, bien. Ahora te enseñaré de todas formas técnicas. Ay, es que espérate, es que están saliendo los dedos, pero por otro lado. Bueno, bueno. Vale, vale, entiendo que sí, que podemos continuar. Bueno, bueno, bueno. Hay, hay iconos de todos los colores y de todos los tipos. Vale, vamos a ver, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad ya os he dicho antes que es algo muy genérico, es algo bueno, pues que a todo le llamamos ansiedad y de esa manera, pues genial, ¿no? Es la enfermedad, eso sí que os lo puedo decir, es la enfermedad del siglo XXI y parece ser que más de la mitad de la población toma ansiolíticos o antidepresivos, con lo cual quiere decir que la ansiedad es algo muy extendido. La ansiedad, bajo mi punto de vista, es una enfermedad bastante grave. Es una enfermedad bastante grave y que, bueno, que como todo el mundo la tiene, es como que nos hemos habituado, incluso nos hemos acostumbrado, ¿no? a padecerla. Tiene mucho que ver con el estrés, tiene mucho que ver con, pues eso, con la depresión incluso. Pero la definición, mi definición de ansiedad es un miedo. Realmente la ansiedad es un miedo. La definición larga sería un pensamiento anticipatorio negativo. Es decir, cuando una persona tiene ansiedad, lo que está pensando es en el futuro, es un exceso de futuro. Cuando una persona tiene estrés, lo que está pensando es en el presente, pero es un exceso de presente. Y cuando la persona tiene depresión, es un exceso de pasado. Lo que nos estamos centrando ahora es en el miedo al futuro. Realmente la ansiedad es un miedo desproporcionado. Eh, ¿Hacia qué? Hacia que lo que va a ocurrir es negativo. ¿Y cómo lo sé que va a ocurrir? Que lo que va a ocurrir es negativo. Pues no lo sé, pero lo doy por hecho. Y fijaros que aquí también lo que vamos a hacer es chocar con creencias, porque yo sé que muchas personas de las que estáis aquí, pues no creéis demasiado en el poder de la mente o no creéis en la hipnosis y todo esto. Bueno, pues realmente la ansiedad es el poder de tu mente y es el poder de tu imaginación, que lo que hace es que te juegue una mala pasada. Es decir, lo que hace es que te hace ver que lo que va a ocurrir va a ser negativo y oye, da igual que sea negativo que cuando llegue el momento sea positivo o sea negativo. Tú ya lo estás padeciendo, tú ya lo estás sufriendo, con lo cual da igual. Voy a ponerte un ejemplo. Imagínate que yo tengo mañana un examen, ¿no? Y estoy, bueno, pues tengo ansiedad, puedo llegar incluso a tener un ataque de ansiedad porque, bueno, pues porque no me da miedo el examen realmente. Bueno, pues yo hoy estoy padeciendo un ataque de ansiedad por lo que va a ocurrir mañana, ¿vale? Yo mañana llega la hora del examen y se ha suspendido el examen porque ha nevado, porque no sé, porque ha habido mucho viento o porque hay una cuarentena como la que estamos viviendo en este momento. ¿De qué me sirve a mí que el examen se haya suspendido o incluso que haya hecho el examen y lo haya aprobado si realmente yo he vivido ya ese momento de ansiedad? Fijaros bien en lo importante y en lo poderoso que es vuestro pensamiento, lo importante que es y lo poderosa que es vuestra imaginación. Dejemos de decir, no, es solamente fruto de tu imaginación, no, es que solamente es tu imaginación, no, es que tu imaginación es mucho más fuerte de lo que piensas. Con lo cual, una ansiedad realmente es algo que tú piensas que va a ocurrir, pero no tiene por qué ocurrir. Te puedo decir que el 90%
y seguramente me quedo corto, el 90% de los problemas que vas a tener en tu vida ni han existido ni van a existir. Solamente están en tu cabeza, en tu mente. Solamente está en tus pensamientos. Son pensamientos, simplemente. Ahora mismo lo único que estamos pensando es en el futuro, qué va a pasar, que no sé qué, que no sé cuántos. Sin embargo, lo que hay que pensar es en el presente, porque el futuro no existe. Cuando llegue, ni siquiera existirá, porque entonces será presente. Con lo cual, la ansiedad es un miedo a que lo que va a ocurrir va a ser malo. Como si fuéramos adivinos, como si tuviéramos un superpoder que nos diera la capacidad de ver el futuro, realmente. Pero, lógicamente, no puedes hacerlo. Sin embargo, tú imaginas que lo que va a ocurrir va a ser negativo y lo vives. De hecho, tu cuerpo lo siente, porque cuando una persona tiene ansiedad, ¿cómo está su cuerpo? Ya os he dicho antes que le damos mucha importancia a la parte física, no le damos tanta importancia a los pensamientos, a la psicología, pero realmente cuando una persona tiene ansiedad, ¿cómo está su cuerpo? ¿Cómo respira la persona? Vale, por aquí veo que bien, sí. Cobro por escuchar, dice. Cuando quieras. Ya sabes que me tienes a tu disposición, Johnny. Ahora, Chris, vale, vale, vale. Vale. Bien, entonces, ¿ha quedado claro lo que es la ansiedad? Mirad, ir poniéndolo por aquí, ¿vale? Si tenéis alguna duda, ir poniéndolo por aquí antes de continuar. ¿Qué estamos haciendo cuando yo os explico qué es la ansiedad? ¿Realmente qué estamos haciendo? Pues mirad, lo que estamos haciendo es que eso que sucede de manera inconsciente, porque es algo que sucede de manera espontánea, sin que tú lo pidas, sin que tú hagas nada, la ansiedad ocurre, viene sola. Lo que estamos haciendo al explicar realmente qué es la ansiedad es verle un poquito el truco, ¿no? Es ver un poquito el mecanismo, por qué está y por qué viene y qué significa. Bueno, pues todo esto te va a ayudar a rebajar no sé cuánto, ¿vale? Pero te va a ayudar a rebajar el nivel de ansiedad, el nivel de miedo, porque al fin y al cabo la ansiedad es un miedo. Al hacer consciente lo que realmente es la ansiedad, podemos identificar cuando tenemos un ataque de ansiedad, eh, cuando realmente tengamos esa ansiedad. Lo que tenemos que pensar es que es un pensamiento. Esto que me está pasando solamente es un pensamiento, no es nada físico. Yo conozco personas que tienen verdaderos problemas como si, bueno, tienen síntomas de infarto incluso, y realmente físicamente no les ocurre nada, es solamente sus pensamientos, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto que estamos aprendiendo lo que quiero es que seáis conscientes de que realmente la ansiedad es un pensamiento y que no tiene por qué ocurrir lo que estamos pensando que va a pasar, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿O seguimos? Bueno, bueno, bueno. A ver, entonces, ¿qué es la ansiedad? Pues la ansiedad es un miedo desproporcionado. Y la definición que a mí me gusta, porque viene de mi maestro, el gran Horacio Ruiz, es que es un pensamiento anticipatorio negativo. Entonces, bueno, si tenéis alguna pregunta, escribirla ahora. Si no decís nada es porque todo va bien, ¿no? Lo mismo ya no me oís. Bueno, me imagino que sí. Vale, entonces, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasa a tu mente? Realmente, ¿qué es lo que le ocurre a tu mente cuando tiene esa necesidad? Porque hemos dicho que la ansiedad ocurre de manera espontánea, sin que tú la busques, sin que tú la, la llames, ¿no? De ninguna manera. Lo único que hay es como que una parte de mí quiere estar bien y hay otra parte de mí que quiere tener ansiedad. Entonces, ¿qué le pasa a mi mente? ¿Qué le ocurre?
Seguro que muchos pensáis que vuestra mente no funciona bien, que la mente, que vuestra mente está estropeada, que algo le pasa. Seguro. Si alguien cree que le pasa algo en su mente, ponerlo por aquí. Vale, no ponéis nada. Yo sé que hay alguno que seguro que piensa que, bueno, ¿qué le pasa a mi mente realmente? Por qué piensa esto que yo no quiero pensar? Bueno, pues fijaros bien en una cosa. La mente es muy básica. Os lo voy a hacer muy básico. Os la voy a explicar de una manera muy básica, muy para que lo entienda todo el mundo. A ver. Gracias, Mónica. Eh, Vamos a ver, la mente tiene un principio primitivo, un principio que viene de nuestros ancestros, viene de cuando éramos hombres primitivos, ¿no? Al fin y al cabo, llevamos muy poquito tiempo, en la historia del hombre llevamos muy poquito tiempo no siendo primitivos. Antes os he dicho, en la anterior epidemia, la anterior eh, pandemia que hubo, que fue bueno, cuando hubo esto de la gripe A del ébola, todo esto, no fue hace tanto tiempo. Sin embargo, no teníamos lo que tenemos en este momento. Fijaros qué poquito tiempo ha pasado y fijaros cómo ha avanzado la tecnología, que ahora mismo podemos estar cada uno en nuestra casa y como si estuviéramos hablando tranquilamente. Pues fijaros, en la historia del hombre, digamos que llevamos muy poquito tiempo fuera de las cavernas, llevamos muy poco tiempo siendo civilizados. Bloqueada la mente o saturada. Vale, vale, Johnny, no te preocupes que ahora te lo explico. Me quedo con una frase tuya. Qué importante es el lenguaje según qué nombre pongamos a las cosas. Claro, según la interpretación. Acordaros de que todo lo que ocurre no es la realidad, sino cómo interpretamos lo que ocurre. Decía que la mente tiene un principio muy primitivo, un principio muy básico. El principio es tan básico como que cuando éramos primitivos, nuestra mente lo único que pensaba era si el peligro que venía, que nos acechaba, era muy grande, lo único que podíamos hacer era correr. Y si el peligro no era tan grande, podíamos luchar. Con lo cual, solamente digamos que se movía por estos dos principios. Corre o vuela, si puedes, si el peligro es muy grande, o sea, si el dinosaurio que viene a comerme es muy grande, corre o vuela. Y si no es tan grande, lucha. ¿De acuerdo? Teniendo en cuenta esto, cuando estamos ante un peligro, cuando estamos ante algo que percibimos como peligroso, lo que ocurre es que todo nuestro oxígeno se va a las extremidades. ¿Para qué? Para si tengo que luchar o para si tengo que salir corriendo realmente. ¿Qué pasa ¿qué tiene que pasar para que la mente se ponga en alerta? Pues mirad, lo único que tiene que pasar es que ocurra algo desconocido. Lo desconocido nos da muchísimo miedo. Por eso, por eso, hoy en día, hoy, en este momento de la cuarentena, tenemos tanto miedo, porque estamos ante algo desconocido, algo que no conocemos. Todos hemos oído hablar de la zona de confort. Sin embargo, pocos saben realmente qué significa la zona de confort. La zona de confort no es que tú estés confortable, no es que, no es que estés cómodo en ese lugar, porque te puedes llegar incluso a ofender cuando te dicen es que no sales de tu zona de confort. Ya, pero yo no paro de trabajar, yo no paro de hacer cosas. Ya, ya. Es que eso no es la zona de confort. La zona de confort realmente no es lo que te hace sentirte cómodo. La zona de confort es lo que conoces. La zona conocida. En la zona que conoces está lo bueno y está lo malo.
Están los peligros, están los placeres, está todo, todo lo que conoces. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay fuera de la zona de confort? Venga, que alguien me escriba, ¿qué hay fuera de la zona de confort? Vamos, escribiendo. Escribid por aquí qué creéis que hay fuera de la zona de confort. Que cada uno ponga lo que cree que hay fuera de la zona de confort. Y mientras escribís, voy a beber un poco de agua, que estoy seco. Vale. Cuando uno se satura de problemas por no saber gestionar las emociones, tiende a querer evadirse. ¿Cuáles son las técnicas para no caer en malas costumbres? Esa no era la pregunta, Mónica, ahora hablaremos de eso. Cosas nuevas, vale, ¿qué hay fuera de la zona de confort? Cosas nuevas, un enfoque diferente. ¿Ves tu día a día de otra forma? Efectivamente, Chris. Pablito, miedos, inseguridades. En definitiva, lo que hay fuera de la zona de confort, tenéis razón, tanto uno como el otro, porque son cosas nuevas, es decir, está lo desconocido. Es lo que más miedo nos da, realmente, lo desconocido. Y debéis de tener en cuenta que el miedo es lo más poderoso que existe. Es lo que utilizan, bueno, pues utiliza la política, utiliza la religión, lo que utiliza el marketing para movilizarnos. El miedo es muy, muy poderoso. Y lo que hacemos es que le tenemos mucho miedo a lo desconocido. Fuera de la zona de confort está el esfuerzo. No, no del todo, no del todo. No del todo. Realmente el esfuerzo... fuera de la zona de control está lo desconocido. Pero ¿quién te dice a ti que eso desconocido que nos da tanto miedo que no nos atrevemos a atravesar, ¿quién te dice a ti que detrás de esa barrera que nos bloquea no está realmente lo que queremos? Entonces, no creo que porque sea algo desconocido tenga que ser un esfuerzo. Creo que es lo desconocido. Lo desconocido nos da mucho miedo. Punto. Como nos da tanto miedo, lo que hacemos es que nos quedamos sin atravesar esa barrera mental, porque es una barrera mental, bueno, de que lo que no conozco me da mucho miedo. Entonces, aquí aplicamos lo del refranero, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Otro día, si queréis, hablamos de todo ese tipo de frases hechas que nos han destrozado la vida. Porque, ¿qué significa? ¿Qué significa? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Con respecto a lo que estamos diciendo de la zona de confort. Quien siga ese principio va a salir de su zona de confort. Tú puedes tener un objetivo, un sueño, para algo que quieres cumplir, que quieres conseguir en tu vida, pero como está fuera de tu zona de confort, como está en lo desconocido, pues realmente no lo vas a conseguir, porque más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, todas ese tipo de frases son bastante dañinas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Pues simplemente tiene que ocurrir algo desconocido. Cuando hay algo desconocido, nos entra el miedo. ¿Qué ocurre cuando nos entra el miedo? Pues
nuestra mente se pone en marcha y te dice que tienes que correr o volar, dependiendo de la amenaza que viene, la amenaza que tú estás percibiendo. El oxígeno y la energía, el oxígeno, o sea, lo que haces es respirar más rápidamente, ¿vale? Cuando, si alguien ha tenido un ataque de ansiedad, ¿cómo respira una persona? Lo que hace es que respira muchas veces, ¿no? Respira muy rápidamente. ¿Para qué? Porque necesito correr o luchar y el oxígeno, necesito mucho oxígeno para convertirlo en energía. Realmente esa respiración acelerada lo único que está generando es energía para salir corriendo o para luchar, ¿de acuerdo? ¿Y dónde se concentra toda esa energía? Pues en las extremidades. ¿Para qué? Pues para luchar o para correr. Entonces, si tenemos en cuenta que nuestra mente es muy primitiva y que cuando percibe un peligro lo que nos dice es que corramos o que volemos, lo que hay que tener en cuenta es que esto tenía sentido cuando éramos primitivos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Ahora, los peligros a los que nos enfrentamos pueden ser, no sé, por ponerte un ejemplo, hablar en público, por ejemplo. Ponerte delante de una cámara y delante de 50 personas a que te escuchen lo que les cuentas. Pero si yo me tengo que poner delante de una cámara y a mí me da miedo, ¿necesito correr? ¿Necesito luchar? Podéis escribirlo por aquí, ¿eh? Si no entendéis lo que os estoy intentando decir. Realmente, cuando éramos primitivos, tenía sentido que ese miedo se pusiera al máximo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo era peligroso. O sea, es que el hombre primitivo corría peligro cuando salía a cazar, cuando estaba fuera de la cueva, pero es que por la noche cuando entraba a la cueva también era un peligro. O sea, es que le acechaban los peligros por todos los sitios. Lógicamente, nuestra mente lo que hizo fue generar una alarma. ¿Para qué? Pues para mantenerte vivo. Realmente el miedo, aunque no nos guste, es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que nos mantiene vivos. Un ejemplo. Ya sé que el miedo no nos gusta a nadie, pero os voy a poner un ejemplo. Una persona le da miedo los perros. ¿Para qué? No porque, sino ¿para qué le da miedo los perros? Escribid por aquí. ¿Para qué? ¿Para qué sirve ese miedo a los perros? Vamos, escribid. Escribid por aquí. ¿Para qué creéis que sirve el miedo a los perros? Por ponerte un ejemplo. El miedo a hablar en público, el miedo más extendido. Mientras vosotros vais escribiendo, os voy a contar cuál es el miedo más extendido del mundo. No es el miedo a la muerte, ya os lo digo. Hola Laura, llegas tarde, pero bueno. Estoy preguntando que para qué sirve un miedo. ¿Para qué sirve, por ejemplo, tenerle un miedo a los perros? Vale, el miedo más extendido no es el miedo a la muerte, es el miedo a hablar en público, el miedo a ser juzgado. Vale, ¿alguien escribe para qué está el miedo? ¿Nadie sabe para qué está el miedo? Bueno, pues el miedo a los perros o a cualquier otra cosa, si volvemos al miedo a los perros, el miedo a los perros lo que hace es que impide que te muerda un perro. Te está protegiendo realmente. El miedo no es algo dañino, no es algo que no deba de estar. Tiene que estar, porque realmente lo que está haciendo es que te está protegiendo. ¿Qué ocurre? Que el miedo puede ser desproporcionado y cuando es desproporcionado pues nos está condicionando la vida. Pero el miedo es un mecanismo de defensa. Yo siempre digo que cuando una persona... Madre mía, ¿quién está aquí? Maestro, un honor.
Un honor, maestro. Uf. Ahora sí que me entra a mí el miedo, ¿ves? Acaba de entrar mi maestro ahora mismo. Don Horacio Ruiz Iglesias acaba de entrar. Bueno, lo que os estaba diciendo, cuando ese miedo es desproporcionado, pues lógicamente nos está condicionando la vida. Y es cuando realmente, bueno, pues se convierte en ansiedad o se convierte en ataques de pánico, etcétera. Pero que sepáis que realmente el miedo es necesario. Y el miedo, yo siempre digo que cuando una persona tiene vértigo, pues es muy difícil que se caiga por un balcón, ¿verdad? Seguro que pensáis, bueno, pues habrá otras maneras de no caerse por un balcón, ya, pero el miedo es así, funciona de esta manera tan básica. Con lo cual, cuando los hombres primitivos percibían un peligro, ese nivel de miedo, esa alarma, se ponía al máximo. O sea, si hay un nivel del 0 al 10, pues a la mínima el nivel del miedo se ponía al 10. ¿Para qué? Para protegerlo. Porque había peligros por todos los sitios. ¿Qué ocurre hoy en día cuando yo tengo que ponerme delante de una cámara o tengo que ponerme delante de un público a hablar y a ser juzgado? Que ese miedo se dispara como si realmente viniera un dinosaurio a comerme. Entonces, digamos que lo que funciona mal es que esa alarma sigue funcionando como si realmente fuéramos primitivos, como si todavía viviéramos en las cuevas, en las cavernas. Quiero que me pongáis por aquí qué os parece esto que acabo de decir. Y, y entonces, todo esto lo que te sirve es para que cuando acuda este miedo, cuando este miedo llegue a ti, lo que hay que hacer es pensar en el miedo. ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué viene? ¿Qué significa este miedo? O antes de nada, puedes coger y mirar a la izquierda, mirar a la derecha, mirar arriba, viene algún dinosaurio, viene algún león, vienen tigres, viene alguien, tengo que salir corriendo, tengo que luchar. Bueno, pues si no es así, que lo único que tengo que hacer es hablar en público, pues lo que tengo que hacer es rebajar mi nivel de miedo, porque no tiene sentido que tenga el mismo miedo, porque hay personas que me van a ver hablar en público que cuando mi vida peligra. No puede ser. Es decir, lo que estamos manteniendo es un nivel de alarma, un nivel de alerta demasiado alto. Quiero que me pongáis por aquí qué os parece. Porque no me escribís y ya no sé si estáis. Supongo que sí. Bueno, lo dicho. Realmente lo que hay que hacer es mirar al miedo y decir por qué tengo este miedo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No sé, al hacer esta emisión que estoy haciendo en este momento, que alguien me diga, pues no tiene razón, o no se apunte nadie, no lo sé, ¿qué es lo peor que puede pasar? Bueno, pues que me digan, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Bueno, pues bien, pues me puede generar un nivel de estrés, me puede generar una preocupación, pero no me va a generar la misma preocupación que me digas, que me critiques. No, no me puede generar el mismo nivel de preocupación que si estoy en peligro de muerte, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, que estamos manejando el miedo de manera desproporcionada. ¿Hay alguien? Ah, vale, 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 vale. Que sí estamos, sí, vale. Sí, 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 vale. Bueno, antes de continuar, porque lo que vamos a continuar es con algo muy interesante, quiero que escribáis. Escribid todos no sé, la conclusión que tengáis de lo que hemos hablado hasta el momento. Simplemente quiero que escribáis una frase o lo que os parezca, pero necesito que escribáis, que digáis algo. La vergüenza es inseguridad, inseguridad, claro. Sí, totalmente. De hecho, eh,
Mi teoría es que todo viene de la inseguridad, de la baja autoestima y de todo. Ir escribiendo por aquí qué os parece, sobre todo qué os parece que tengáis una alarma que os protege, pero que os protege a lo mejor en exceso, ¿no? Como si, no sé, como si los bomberos eh, llamaras a los bomberos diciendo que, bueno, pues que te has quemado con una cerilla y se moviliza todo el parque de bomberos con todos los camiones, con todos los efectivos de los bomberos y van a echarte con la manguera en tu dedo porque te has quemado. Es algo así. Es totalmente desproporcionado. Venga, escribid todos. Necesito que digáis qué pensáis sobre el miedo para seguir y ver qué es lo que hay que hacer. Es que no sé si estáis escribiendo y no me llega o es que estáis pasando directamente. Y si lo trasladáramos a lo que está ocurriendo en este momento, pues efectivamente estamos sintiendo un miedo que se ha convertido en ansiedad, lógicamente, porque es desproporcionado, se ha convertido en un miedo desproporcionado el hecho de que vamos a morir todos, cuando realmente están muriendo muy poquita gente realmente. Si comparas el número de personas muertas, por ejemplo, en China, que son 1.500 millones de chinos y que murieron, no sé si fueron 3.000 personas, pues es muy poquita gente realmente. Cualquier virus, la gripe mata muchísimo más. El tabaco mata a 600.000 personas, 600.000 al año. Y no le damos tanta preocupación, pero esto es desconocido. Acordaros de que lo desconocido nos da mucho miedo. Realmente nuestra mente seguirá teniendo ese ápice primitivo siempre. Qué interesante, sí, sí. Pero ¿sabes por qué, Mónica? ¿Sabes por qué? Porque nadie nos enseña a manejar el miedo. Porque desde que somos niños nos enseñan muchas cosas. Nos enseñan en la escuela dónde están los ríos, dónde están las montañas, nos enseñan a hacer raíces cuadradas, pero nadie nos enseña a manejar las emociones. Entonces el miedo es una de las emociones. Digamos que podemos ser ingenieros aeronáuticos o podemos ser científicos, pero de inteligencia emocional cero. El miedo es parte de nosotros mismos. Claro, sí, es necesario. Si no tuviéramos miedo, nos lanzaríamos a los leones, a los coches, no tendríamos miedo. Claro que es parte de nosotros, lógicamente. Lo que pasa es que ten en cuenta que un miedo, esto le va a gustar a mi maestro, un miedo se puede pesar, un miedo se puede pintar de colores, un miedo se puede cargar en una carretilla. Si es que no, ¿qué es realmente un miedo? Venga, escribid. ¿Qué es un miedo? ¿Qué creéis que es un miedo? Llevándolo a la mínima expresión. ¿Qué es un miedo? Vamos, porque voy a dar ahora una técnica y lo vamos a dejar para otro día porque tengo muchísimas cosas de las que hablar, pero, pero se nos va a hacer muy tarde, con lo cual os voy a dar ahora una técnica, pero antes quiero que me escribáis. ¿Qué creéis que es un miedo? Pienso lo mismo, Mónica. El miedo forma parte de nosotros, significa que estamos vivos, pero hay que aprender a superar los miedos. A ver, aprender a superar los miedos o enfrentarte a los miedos, yo es que no le veo, no creo que sea la solución. O sea, un miedo realmente es un pensamiento, es una forma de pensar. Si tú cuando tienes ese miedo, es lo que os acabo de decir, ahora mismo tenemos muchísimo miedo
a morir por el coronavirus. Es una invención de nuestro subconsciente, claro. Algo desconocido, Mari. Es un pensamiento. Realmente es un pensamiento. Si no se puede pintar, no se puede pesar, es un pensamiento, es una forma de pensar, porque tú le puedes tener miedo a los perros y yo no. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Matar a todos los perros del mundo porque tú le tienes miedo? No. Lo que tendrás que hacer es cambiar tu forma de pensar. Porque realmente ese miedo es una protección y una emoción. Muy bien, Pablito. Es una protección, es una manera de protegerte. No, no puedes eliminar el miedo de tu vida. Es una inseguridad. Yo creo, más que una inseguridad, no es una protección. La inseguridad es la que te provoca tener más miedos de los que necesitas. La inseguridad es la que nos provoca que ese miedo se convierta en ansiedad. La inseguridad es la que hace que esa alarma esté a tope siempre. Hay personas que nada más levantarse ya están con la alarma a tope. Y eso viene de la inseguridad, de la baja autoestima. Hoy os quería haber explicado de dónde viene el origen, pero lo vamos a dejar para otro día. A ver, parte de nuestro consciente aparecerá siempre que intentemos cambiar algo desconocido. Nos tratará de parar, claro, nos trata de parar porque nos quiere proteger. Acordaros de que lo desconocido, caca, lo desconocido no nos gusta. Y como no nos gusta, hay que evitarlo a toda costa. Entonces, si solamente haciendo este ejercicio que os acabo de decir, pensemos en esta situación en la que estamos ahora mismo, ¿qué posibilidades tengo de que me afecte el coronavirus? Si ahora mismo hay, no sé, no he visto las noticias, imaginaos que hay 30.000 personas en España y somos 47 millones. No podemos estar viviendo con la alarma al máximo porque es muy poco probable que nos toque. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente cuando tengamos ese miedo, es ni enfrentarte ni nada, simplemente decir, a ver, este miedo, ¿para qué está aquí? No porque, sino ¿para qué? ¿Para qué está? ¿Está para defenderme de qué? Pues está para defenderme de una pandemia muy peligrosa, muy bien. ¿Y qué posibilidades tengo de que me afecte esa pandemia? Pues según las estadísticas, muy pocas. Imaginaos si esto lo llevamos, mirad, esto es nuevo, lo de la pandemia. Nunca hemos tenido miedo a que nos mate un virus, pero sí que hemos tenido miedo a hablar en público, sí que hemos tenido miedo a hablar con personas, sí que hemos tenido miedo a que nos juzguen, a salir a la calle. ¿De acuerdo? Entonces, si este el miedo al virus, que es un miedo real, ojo, es un miedo real, es como las personas que tienen miedo a las serpientes, es normal, una serpiente es peligrosa. Si este miedo es real y podemos rebajar el nivel, cuando tengamos que hablar en público o cuando tengamos que salir a la calle y que la gente nos mire, pues podremos rebajarlo muchísimo más, ¿no? Porque el peligro es cero. ¿Qué puede pasar? ¿Mi vida corre peligro si hablo en público y a la gente no le gusta? Yo, sinceramente, creo que no. Incluso, ¿qué puede pasar? ¿Que pierda mi trabajo? Bueno, pues aún seguirás viviendo, aún así. Seguirás viviendo. No te has muerto nunca, no te vas a morir ahora, no te preocupes. Es decir, ponerle algo de lógica, ponerle algo de razonamiento. Porque realmente la parte que maneja el miedo es una parte que no razona. Hablaremos otro día de esto y hablaremos de cómo manejarla, de por qué la hipnosis es la mejor herramienta para poder eliminarlo. Pero en este primer directo me gustaría que os quedarais con que solamente con razonar y con ver para qué está ese miedo tiene que reducirse sí o sí. No puede mantenerse al mismo nivel. ¿Para qué quiero tener
la alarma de los bomberos? ¿Para qué quiero tener a todo el cuerpo de bomberos aquí tirándome manguerazos porque me he quemado yo un dedo? Les puedo decir que se vayan, ¿no? Bueno, pues si en este ratito que hemos estado os he hecho ver de alguna manera que los miedos se pueden manejar, se pueden, al fin y al cabo son pensamientos, pues la verdad es que me voy satisfecho. Ya os digo que me hubiera gustado hablar de miles de cosas más, pero es que llevamos casi una hora y media. Yo os agradezco un montón. Yo no tengo prisa, pero yo me imagino que habrá gente que se querrá ir yendo, ¿no? Porque ya va siendo la hora de cenar. Si queréis, lo que podemos hacer es aplazar la charla. Si no os vais de vacaciones ni nada de esto, si queréis lo aplazamos por ejemplo, a pasado mañana. Y mientras tanto, pues vais haciendo preguntas, vais compartiendo con personas que seguro que creéis que también le ayudaría a saber todo esto. ¿Qué os parece? Ir escribiendo, por favor, decid aquí qué es lo que hacemos, porque llevamos 1 hora y 22 minutos. Yo no creía que iba a poder estar tanto tiempo hablando sin parar y no llevo ni la mitad de lo que tenía preparado. Esto no me da miedo, ¿eh? Esto me da... Gracias, nada, de nada. ¿Vas a estar en la siguiente, Mónica? Sí, seguro que sí. Fijaos, no os engaño, ¿eh? No os engaño. Tengo un mogollón de información aquí para daros, pero lo vamos a dejar para otro día. Y esto no me da miedo, realmente no es que me dé miedo el no haberos podido explicar todo. Me voy contento. Gracias, Juan. Chris, gracias. Una charla muy amena. Me alegro, me alegro. ¿Quieres repetir, Juan? Creo que has entrado tarde. Bueno, tú ya sabes bastante, ¿eh? Aura, gracias, de nada, de nada. Un placer. Johnny, otro día. ¿Has aprendido algo, Johnny? Va, dime que sí, va, dime que sí. Chris, gracias por la información. Gracias, Salva, cuídate y nos vemos por aquí. Eh, vale, un beso, Raquel. Ana, ¿te ha valido para algo o qué? Katy, uy, has llegado un poco tarde. Pero bueno, vamos a dejarlo, por ejemplo, para hoy, que es, hoy es lunes, ¿no? Esto hoy es lunes. Vale, pues el miércoles, si queréis el miércoles, a la misma hora, a las 8:10, después de aplaudir, nos vemos. Yo lo iré anunciando por aquí. Y nada, pues podéis ir escribiéndome de qué queréis que hablemos. Os tengo que dar técnicas, ¿vale? Porque, bueno, la única que os he podido explicar ahora mismo que os estaba a tiempo es la técnica de ver el miedo y razonarlo. Realmente ver para qué está ese miedo en tu vida. Otra cosa, os he prometido que os iba a dar un audio, ¿de acuerdo? Un audio de autohipnosis. Así que mirad, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Es la mejor manera que se me ha ocurrido. Creo que ahora me veis a pantalla completa y veis mi teléfono y veis mi email. Vale, lo único que tenéis que hacer... Sí, me alegro, me alegro. Me alegro, Johnny, me alegro. ¡Oh! Noelia también. ¡Oh! Me alegro. Espera, Mari, espera, no te vayas todavía. Pablito, gracias. A la próxima me apunto, Noelia. Vale, mirad, lo único que tenéis que hacer para que yo os mande el audio de autohipnosis es que me escribáis un WhatsApp. Lo tenéis aquí.
lo veis, ¿no? Me imagino que lo veis. 656-839568. En la página web, en Hipnosis en Terapia, también lo tenéis. O sea, lo podéis encontrar, mi teléfono en cualquier sitio. Es que no sé si lo veis, porque a mí se me ha congelado la imagen desde hace mucho tiempo y no sé ni lo que estáis viendo. Solamente con que me mandéis un WhatsApp diciendo soy Pablito, he estado en el directo y quiero tu audio, es suficiente. Yo os lo mando encantado. Y lo dicho, nos vemos el miércoles. No os preocupéis, que vais a seguir vivos, no os va a afectar el coronavirus, hay muy pocas posibilidades de que lo haga. Con lo cual, eso sí, si no salís a la calle, si seguís las instrucciones y, por supuesto, no fiéis de todo lo que leéis, de todo lo que veis, porque lo único que vais a hacer es chupitos de cianuro. Acordaros de que cada disgusto, cada mal rollo es un chupito de veneno. Y bueno, pues nada, lo dicho, me escribís, me decís simplemente quiero el audio, mira, creo que ya me está llegando WhatsApp, genial. Y nada, que nos vemos el miércoles a la misma hora. Y nada, casi un placer. Muchísimas gracias. Chao, chao.